no sé de cuántas piezas son. Ahí yo mentiría si digo algo. No, ahí ¿Dani? no sé. Julio Andrea. Mira, vamos a seguir reconstruyendo esta historia que es muy cruda, ¿no? Pero también entendiendo las personalidades, los perfiles de quienes están involucrados, especialmente de Karina. A esta hora estamos con Yasna, estamos en contacto telefónico, que es justamente ex colega de Karina. Yasna, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Contigo en la Mañana. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenemos mucha curiosidad respecto a Karina, ¿no? Cómo era su comportamiento. Cuéntanos tu impresión respecto a ella, porque tú trabajaste ella. Primero que nada estoy en shock porque escuché la noticia del domingo. ¿Ya? Y hoy día ver las fotos, verla a ella, y ver si para adentro, porque no es la Karina que nosotros conocimos. ¿Cuándo la conociste y cuánto tiempo? En 2023. ¿Ya? En julio del 2023. Era una persona súper tranquila, conversaba mucho de su mamá, de su hijo. De hecho, nos contó que ella había sido empresaria hotelera, o sea, administraba restaurantes. La última vez fue el año pasado, después del incendio, porque ella solicitó ayuda en el trabajo por el incendio. ¿Ya? Y estaba trabajando con un restaurante en el centro que me pidió gente, por si yo conocía gente que fuera garzón. Aparte de ello, hacía curso, estaba haciendo un curso online para el tratamiento, para tratar a personas con digamos, con drogadicción, alcoholismo. Era enemiga de él, me parece, por eso porque ella odiaba las drogas, odiaba todo eso. Perdón, Yasna, tú cuando la trabajaste, o sea, cuando tú la conociste, tú trabajabas con ella, es decir, ella ya estaba trabajando, tenía una vida normal, nunca te habló de un pasado complicado vinculado al tema de drogas, por ejemplo. No, por el contrario. De hecho le daba consejos a compañeros que sabíamos que consumían y que él les podía hacer la terapia. Y ella se estaba titulando para eso. Perdón, pero tú le estás dando un vuelco a toda la información que se tenía, ¿no? Porque... Hola, Julito. Hola. Un gusto saludarte. Un besito, gracias. El mejor de todos. Gracias, Yasna. Sí, es lo que yo sé. Entonces a mí me dicen, hable lo que tú conociste de ella. Y yo fue eso lo que conocí. Hablaba de su mamá, sí, hablaba del tema del mal de Diógenes que tenía la mamá. Que ella tenía mucho miedo de repente que se pudiera armar algún incendio, que la mamá supuestamente se le olvidaban cosas, que se dejaba prendía las llaves del gas, cosas así. Pero también sé que la mamá iba a dejar al niño al colegio. Su regalón en el chiquitito para ella. Como que no tenía sustento tampoco lo que Perdón, decía, ¿no? perdón, Yasna, ayúdanos con algo porque tú estás dando un vuelco a la información que tenemos acá. O sea, hay harta información que Paulina contradice un poco la información que incluso Fiscalía entrega y ahora Yasna también. O sea, en el sentido de que hasta aquí conocíamos que Karina tenía ciertas perturbaciones, tenía mucho exceso, que había quemado la casa. Y tú dices que, para ir bajando el tema, Yasnita, ¿sí? ¿En qué época tú trabajaste con Karina? 2023, desde julio del 2023. O sea, ahora, reciente. Claro. Por eso. Ahora Hace 2 años. Hace 2 años, el 23. Claro, y de hecho el año pasado cuando fue el incendio ella me llamó y pues sí, a mí me había pedido que le consiga arriendo. ¿Ya? Porque como no tenían, había quedado como todo mal, bueno, como un incendio, lo que era. Ella estaba buscando arriendo para irse a vivir solo con su hijo porque su mamá se iba a ir a vivir con su hermana, o se la había llevado a la hermana. Eso es lo que me dijo a mí, telefónicamente. No contó que la había echado la mamá. No me contó que la había echado, no. ¿Y tú estabas al tanto de que a ella de ese arriendo que consiguió, que no sé si fue a través tuyo o de otra persona? No, ya por lo menos a través mío no. Porque ella quería buscar por el lado de Recoleta, Concholí, por ese lado. Y yo vivo en Los Prados. Perfecto, pero ella consiguió arriendo, pero al poco tiempo tuvo que volver, porque no pagó ese arriendo, al menos la información que manejamos, y estaba muy complicada de dinero. ¿Ella te contó eso alguna vez? ¿Tú mantuviste contacto con ella hasta el retorno a la casa materna? Mira, ella lo último que yo estuve, que fue como en agosto, septiembre, ¿ya? Que estaba buscando porque estaba administrando un restaurante en Santiago Centro. Ya.
y que me buscaba que yo le recomendara si conocía a garzones. Miento, no fue como en noviembre. Del año pasado. Sí, en noviembre del año pasado. Perfecto. ¿Mm? Eso fue lo último que tú supiste de ella. Ella Eso fue después, bueno, que después me llamó, que el niño había ido un niño de parte mía y que le había salido súper bueno, pero de ahí ya no más. No supo más. ¿Y tú, No más. ella alguna vez te comentó si había estado en un tratamiento de drogas, en algún tratamiento de alcohol, ella como paciente? No, nunca. Nunca. Por eso digo, o sea, nosotros tomábamos temas de droga, conversábamos, porque teníamos amigos, compañeros más jóvenes, que sí consumían marihuana y otras cosas, y ella les decía, ella le andaba todo el día ofreciendo de hacerles terapia. Mira, qué motivo. ¿Y ella hablaba de su mamá? ¿Te Sí, conversaba? bueno, ella supuestamente, la mamá la quería mucho, pero pasaban peleando, eso sí. Ella decía eso. Siempre peleaban porque la mamá era como un poquito fregada. Ya. Ay, me decía, y tú sabías, cuando ya empiezan con su problema, se viene demencia senil, que se le olvida esto, que lo otro. Pero yo estoy viendo que una señora en la tele que Está perfecto. no se nota que tuviera demencia senil. Claro, hay No, o un sea, contraste importante entre perdón. su testimonio, su versión y lo que Clara- vemos en la imagen. claramente- Que de hecho, yo cuando veo las fotos de ella en el juzgado y leo el nombre por redes sociales, el nombre completo, yo no lo podía creer. O sea, yo, como la Karina que conocí, Nunca la habrías creído capaz. no eran por eso los Es que Yarna, lo que pasa es que tu testimonio es muy importante porque también puede estar dando cuenta de una doble personalidad Exacto. que tenía Karina, que a ti como cercana te inventó una historia. Claro. Nos inventó todo. Te inventó una historia del incendio, te inventó una historia de cómo era la mamá, Claro. te inventó una historia. Porque finalmente lo que nos está relatando Paulina, ¿no es cierto? Es como fueron los hechos. Finalmente el nieto es Pide quien ayuda. llama y pide ayuda. Le pide Exacto. ayuda A su a abuela. Rosita para que lo reciba él, y por supuesto que él dice que no se iba sin su mamá. Entonces, No, sí, eso sí, ellos dos, ella con su hijo eran súper apegados. Eso sí. claro. Claro. En ese sentido, porque tú la llamaban allá del colegio, Ya, si no me ya. equivoco, que estudiaban en la tarde, parece el niño. La cosa es que estudiaba en el centro. Ella corría, dejaba la pega, dejaba todo por ir a ver al niño. No. Claro. Ella no trataba a su hijo, eso sí. Pero en el fondo, Yarna, lo que tú nos dices es que esta Yarna, esta Karina que tú conociste es completamente distinta a lo que la versión oficial indica. Pero A tú lo no, que está pero diciendo, tú no claro. crees que haya un error en el fondo, tú crees que efectivamente No. ella tenía una doble personalidad. Mira. Yo eso me estoy convenciendo en este minuto ahora que ustedes lo dicen, sí. Ya- A nosotros nos entregó una cara y resulta que el fondo tenía otra. Yarna, es súper valioso tu testimonio para ir conociendo el perfil de Karina, pero nosotros... De hecho, yo conversaba en la mañana con otros compañeros. ¿Ya? Bueno, yo sigo en esa empresa, pero desgraciadamente estoy con licencia. Pero he conversado con otros compañeros y opinamos lo mismo. O sea, quedamos todos así Perplejo. sin poder creerlo. Impactado. Perplejo, impactado. Claro. Yarna, mira, Sí. Yarna, lo que pasa es que tenemos un golpe periodístico acá porque tenemos estas imágenes de la señora Rosita la última vez que salió a comprar. Según Sí. todo el informe de cámaras, ¿no es cierto?, que revisa Leslie, la hija, salió a comprar la señora Rosita y la última vez que se vio en esa cámara es cuando entra con la bolsita. Jueves. Aquí el día jueves. Después ya no sale más de la casa. Y de hecho, si tú me preguntas cómo yo me imaginaba cuando ella hablaba de su mamá, nosotros nos imaginábamos una persona casi que no podía valerse por sí misma. Claro. Casi postrada. Claro, casi postrada. y con mal de Diógenes y todo. Claro. Mira, Yarna, Entonces, yo estoy viendo ahora que otra abuelita, bueno, a mí igual me impacta porque yo desgraciadamente no tengo mi madre. Y que alguien llegue, por muy amiga mía, que ya ha sido entre pega, Claro. llegue a hacer esa Yarna. atrocidad, bueno, terrible. Yarna, pero mira, tenemos la imagen de Rosita, que puede ser la última imagen de ella, con vida, ¿no es cierto?, que está en este almacén, que es antes Sí. de devolverse con el pancito a comprar, y nos está escuchando quizás la última persona externa a la familia que habló
con la señora Rosita, que es Paulina. Paulina, no sé si escuchaste el relato de Yanna, ¿no? Que prácticamente Karina le contaba que era otra persona, y tú que conviviste con ella, nada que ver, porque Rosita es una persona muy activa, muy independiente. Sí, lo que sí siempre rodeaba que ella quería que su hermana se lleve a su mamá. Claro. Porque Claro. decía, yo no la puedo cuidar con todos los peligros que puede ser una persona así, me decía en la casa. Ah, Claro, porque siempre habló de la demencia senil, de que se olvidaba cosas, que dejaba cosas encendidas, que una vez inclusive nos contó que había estado casi incendiado una cortina o sea, en la casa. Yasna, o sea, ella, la imagen que había instalado Construido. es que prácticamente la señora Rosa tenía que estar interdicta, que no era Exacto. capaz de vivir sola, que era un riesgo para ella y para el resto. Eso es lo que ella trató de Exacto. instalar como imagen. Exacto, sí. Paulina está con nosotros, a ver si también nos puede dar su impresión al respecto, ¿no, Paulina? Tú que hablabas todos los días con ella, que su hija haya hablado de esta mujer que estaba mal de la cabeza, que prácticamente no tenía autonomía. ¿Qué te parece eso, Paulina? Ustedes han visto las imágenes, creo que ya yo más no puedo decir, ella era de todos los días, como siempre les he dicho, todos los días. Y es que si quieren yo les puedo sacar las imágenes del jueves, miércoles, martes, lunes. La semana antepasada no vino, Eran porque iguales. estuvo enferma, y le puedo sacar las imágenes y eran las mismas horas de todos los días. Claro. Entonces ella, el pan me llegaba a las 3, ella 3:10, 3:15 y ella estaba aquí. Y súper Y a veces cuando clara. el comedor se me retrasaba, ella volvía a regresar. Entonces una persona senil no creo que No, vuelva eso se nuevamente por nota. hacer. Pero Claro. ¿saben qué? Se nota, las imágenes lo dicen todo. Sí. Yasna no Sí. solamente está dando un vuelco respecto del perfil que teníamos de Karina, sino que además está entregando antecedentes que refuerzan lo que ya presume la Fiscalía, que el móvil siempre fue quedarse con la casa y con el dinero que pudiese tener la señora Rosa. Porque ella construyó una imagen de su madre completamente alejada de la Había realidad. que sacarla de la casa. Mi mamá está Exacto. enferma, mi mamá hay que declarar interdicta, mi mamá tiene mal de Diógenes, una vez quemó una cortina, incluso corre riesgo la vida. Yo quiero que mi hermana Leslie se la lleve. Claro. Exacto. La hermana de Y mi Leslie se la hermana- quiso y mi llevar hermana porque no ayuda Karina era en eso. peligrosa. Y mi hermana no ayuda en eso. Y mi hermana no iba. Y Leslie lo que más hacía era ayudar. Era Entonces, ayudar. ya que no lo logró de Era esa ayudar, manera, ¿cierto? Y ella quiso hizo llevarla todo, muchas ¿no? veces para allá donde vive con su hija menor. La hija quería llevarla muchas veces. Sí, Es pues. ella la que no quiso. ¿Y por qué irse. no quería? Ella decía, si yo puedo todavía. Entonces yo Sí, puedo, eso o sea, sí, eso puedo sí, hacer mis que ella no cosas, se de tal quería ir. tranquilidad. Sí, ella no se quería ir de su casa porque Ella no se era una quería persona ir, que todavía era pero la hija autovalente. tampoco le insistía en llevarla. claro, pero no se quería ir, es el mismo dato, solo que los motivos son distintos. No se quería ir Claro. porque era su casa, donde Claro. vivía Karina. Era su y- casa, y no obvio. se- Después o no- de que lo quemó, ella arregló las cortinas, Claro. ella puso Y tenía sus sus cortinas, las que cositas ella y era quiso, independiente. arregló sus plantas. Claro, y estaba Era siempre independiente, cuidando. venía a comprar su pan, se iba a comprar su carne, se Es iba a una la persona de farmacia. 70 Muchas de las años chiquillas que están todavía en la joven, farmacia, po. claro, po, las chiquillas de la farmacia que han venido a la casa a ver, decían que ella vino a comprar acá a la farmacia y ahora no está. Entonces, si fuera una persona senil con mal de Diógenes, ¿usted cree que hiciera eso? Sí, Estuviera exacto. toda sucia. Exacto. Es que Entonces, ustedes la han visto, a usted, eso por voy. le digo, la imagen es Claro. O sea, A ya eso voy, yo por eso quedé en estado de shock me cuando imagino, vi. impresionada, ¿no? Porque además uno nunca se Claro, imagina porque uno que alguien tenía una puede imagen llegar de a otra eso. persona, la de compañera pega, otra era la persona, otra era la historia. ¿Y ella Claro, qué te pero decía nosotros de su veíamos, hermana? Bueno, yo he visto la realidad. Que su hermana no se preocupaba, que ella tenía toda la carga de la mamá. Mentira. Claro. No Eso es contaba mentira, que su hermana se la totalmente llevaba de viaje, que la Sí, invitaba. pues eso estoy escuchando ahora. Claro. Claro. Sí. ¿Tú has prestado declaración ante la fiscalía, ante las policías? Yasna, creo que es muy relevante. No, porque como te digo, yo hoy día Recién recién, se cuando enteró. le empecé a hablar a usted, cuando empecé a escuchar y la vi que era ella, y de hecho me acerqué, le saqué fotos a la tele ahí para estar segura, se las mandé a mis compañeras, y claro, y todos quedaron sí, pues, ella. Claro, porque el móvil es muy importante acá para la investigación. Entonces, si ella desde hace mucho tiempo, desde hace años, venía instalando una realidad paralela, falsa, con el fin de quedarse sola en la casa, de alguna manera te refuerza, creo yo, el móvil que la Exacto. Fiscalía quiere plantear hoy día.
que todo esto es por una cosa de Exacto. herencia, que además, dicho sea de paso, un dato, existe la figura de la indignidad para heredar. Cuando tú cometes algo contra la persona que va a dejar los bienes, de inmediato la ley te considera indigno, hay que hacer un trámite, se considera indigno, y tú no heredas nada. O sea, por ningún lado aquí alguien gana. Exactamente. En ese momento, bueno, a mí me preocupa el chiquitito. Ay, sí. Como dice, tiene 10 años el niño. Sí, y no hablemos de él, por favor, Yarna, porque es un menor de edad y es muy sensible. Pero no, por nombre Queremos nada, cuidar pero... su intimidad, su dignidad. Pero si la fiscalía necesita mi declaración, yo no tengo ningún problema. El tema mío es que yo sufro de vértigo central. Yo no puedo salir a la calle. Ya. Claro. Ya. Si Ya. quiere ser por interno, yo les doy mi Sí, dirección. no, me imagino. que Eso no es ven- de la autoridad. Sí. Tranquilo. Claro. ¿Yasna? Claro, eso no lo vemos nosotros, digamos. No, claro. Eso no lógico. tendrá Claro. que ver No. la fiscalía. Lo importante, Yana, es que tú estabas por primera vez entregando un perfil Claro. y contando antecedentes de Karina, que es la persona formalizada ayer, Exacto. distinto a los que conocíamos, pero es primera vez que alguien habla de Karina que trabajó con ella, digamos. ¿no? Exacto, yo trabajé con ella. Era súper amable en la pega, ¿no? Si todos la queríamos. Es que eso te iba a preguntar. Tenía una personalidad muy así de gallina con sus pollos. No era una persona agresiva, violenta. No, nada. Por el contrario. Todo lo contrario. Claro, por eso que es más grande para ustedes el impacto, ¿no? Exacto. Gente que uno jamás se imagina que puede estar involucrada en una situación así. Insistimos, nosotros todavía tenemos que esperar el juicio, no nos vamos a adelantar a aquello, pero ella está involucrada en una situación. Hay serias sospechas y antecedentes concretos por los cuales ella queda en prisión preventiva. Ya no es solo una sospecha, un cagüín, ella está en prisión preventiva porque hay una jueza y porque hay antecedentes que dan cuenta de que ella sí estaría involucrada. Claro, Exactamente. tú nos das un perfil distinto de ella y me llama la atención lo que mencionas respecto a que ella estaba estudiando para ser como coach Coach, justamente. del tema de drogas, o sea, como una especie de terapeuta para que la gente deje Terapeuta, sí. adicciones. Exactamente. Y nunca profundizó mucho en eso, de por qué, No. cómo llegó ahí. No. Ella decía porque siempre le había gustado esa parte del estudio, de ayudar a los demás. Y decía, bueno, el tema de la droga es un tema que se está consumiendo a los jóvenes, que allá, y nos daba de Pero, repente Yana, charlas. Ella supuestamente ese año terminaba su curso. Yana, pero te fijas la diferencia tan brutal que hay entre la Karina que tú conocías en el trabajo, que tenía Una doble personalidad. que tenía una serie de atributos que tú destacas, y cómo la describía su madre y su hermana y todo lo que había hecho. Y mira, imagínate lo que ahora está formalizada, digamos, ¿no? De lo que era capaz de hacer, ¿no es cierto?, según la fiscalía. Claro. Entonces, como que tenía una vida inventada, ¿no? Exactamente. Impresionante. Una doble vida, una doble personalidad, no sé cómo llamarlo. Pero en el fondo de que todo apunta que fue ella, sí, eso. Yasna, ¿cuánto tiempo trabajaron? Tú nos decías desde julio de 2023. Desde el 2023 y ella, a ver, después que se incendió la casa, ¿Ya? habrá trabajado 1 o 2 meses más, porque después empezó a trabajar en ese restaurante que yo te decía. ¿Y por qué se fue del trabajo? ¿Porque fue una decisión porque encontró mejor trabajo? ¿Hubo alguna situación? Puede haber sido eso, porque de repente la gente, bueno, eso es un call center, la gente rota mucho en esos call centers. Ya. Claro. Pero- Pero lo del incendio fue, parece que un episodio importante. Sí, porque en ese tiempo estábamos trabajando cuando empezaron a traer certificados y todo a pedir ayuda para ella. Y ella empezó a pedir ayuda como si ella fuera una víctima de ese incendio. La afectada del incendio, sí. Y empezó a De pedir hecho, a mí me ayuda dijo que económica. que estaba viviendo, me pareció raro porque como dicen que había una casa atrás y otra adelante y la que se incendió fuera de atrás, Claro. y ella supuestamente vivía adelante, pero a mí me habló de que la se había llevado a la casa, que había perdido todo. Eso fue lo que dijo, que había perdido todo y que de hecho estaba en la casa que estaba, que lo que había quedado había sido puro las paredes y no tenían ni techo. O sea, como que había quedado en la calle. Exacto. ¿Y reunió dinero?
Sí, o sea, se le hicieron ayuda en el trabajo. ¿Y ustedes alguna vez sospecharon o ella tenía tal nivel de credibilidad, de poder de convencimiento que ustedes decían, evidentemente esta persona es verdad todo esto? Es que era imposible no creerle a la Karina. Uy, la persona. Te hablaba en tono súper pausado, súper calmadito. Era como que nos daba la tranquilidad a todos. Qué tremendo. Porque en general cuando pasa algo así en un trabajo, el trabajo se organiza, hacen una campaña, van a ver el lugar, porque... Bueno, eso le queda al sindicato. No sé si ellos habrán ido. Yo, como te digo, es poco lo que salgo. Pero sí el sindicato yo sé que hizo ayuda, pues hicieron una colecta y todo a través de la empresa. Y perdón, del tema del incendio, en la versión de ella, ¿cierto? ¿Ella contó por qué ocurrió el incendio? Bueno, ella pensaba que su mamá había hecho algo. Ya, le echaba la culpa a la mamá. Por eso fue lo que dijo. En que ella Y de hecho es más, ahí fue que cuando más pidió, que pedía, que me decía, yo lo único que quiero ahora que mi hermana se la lleve. Pero es que es un porque clásico. Ella no puede estar aquí sola. Es un clásico dando vuelta a todo. Claro. Todo. Es un clásico porque tiene cierta consistencia lo que tú estás relatando, Yanna, con el relato que nosotros tenemos, que es efectivamente todo lo contrario. Sí. Claro. Tú nos relatas que les decía que la mamá estaba mal, que la mamá estaba cerita, la mamá estaba bien, no tenía problemas. ¿No es cierto? Que la hermana era mala, que todo, la hermana que la cuidaba y con la que viajaba era la otra. Claro. ¿No es cierto? Claro. Que Claro, tenía... no, según ella me decía que nunca tenía ayuda de la hermana con la mamá. Mira. No, imagínate, acuérdate que los antecedentes que tenemos era primero que esta hermana vivía en la casa de atrás y cuando fue el incendio se tuvo que ir también. Claro. No, de hecho nosotros nos decía que la hermana vivía en otro lado. Una vez nos dijo que vivía en La Serena. Claro, imagínate. Claro, y que además, y eso ya es un hecho objetivo, les dijo que la casa se había quemado completamente Completamente. y que habían quedado sin techo en la calle. Sin techo, en la calle, sí. Y para reunir fondos, en el fondo como parte de una campaña que le hicieron ustedes en la oficina, para juntarle plata. Claro, de hecho, inclusive yo había pensado, no sé, pero como yo vivo lejos, de ella le gustaba mucho Conchalí y Recoleta son lados. Y hasta yo había pensado de que se venga con su niñito para mi casa. Claro, lógico, pues Claro. si la historia que contaba de ella era terrible. Conmovedora. Y no, Claro, entonces... ¿no sabes cuánto dinero se juntó? No. Pero era un No. tema en la oficina. Todos me imagino que estaban conmovidos por esa historia. Exacto. Además, el perfil Exacto. que nos da Yasna da cuenta un poco de esas personalidades capaces de convencer a todo el mundo de una realidad. Es que así nos tenía a nosotros. Sí, por eso cuando empecé a escuchar el tema de la droga, yo dije, pero ¿cómo si ella era antidroga, anti todo? O sea, nosotros hablamos con un familiar. Que era agresiva, o sea, era todo lo contrario a lo que la Catrina Frida que nosotros Claro. conocemos. Nosotros ayer hablamos con un familiar que la conoce desde que prácticamente nació. Y Claro. del día 1 fue agresiva con su madre. Que vivió con ella, que la Claro. recibió en la casa. La recibió, exacto. Claro, entonces eso nos fue como digo, para mí fue un shock encontrarme que conocí a una persona que no era la que yo conocí. Wow. ¿Y en la oficina qué te comentan? ¿Qué dice la gente? Mira, es que como digo, estoy yo en este momento con licencia, he conversado así con algunos, con mi jefe, pero todos están así como que no lo pueden creer. Lógico. Están todos en la misma. ¿Ella hasta cuándo trabajó ahí, perdón? 2024 me dijiste, ¿no? Hasta el incendio. 2023, 24. 23-24. Claro. No quiero entrar en detalle, pero tenía un sueldo que le permitía tener un buen pasar, un De pasar hecho, ya normal. yo trabajaba 30 horas por el tema del estudio que estaba haciendo. El estudio para ser monitora o coach en claro. este de tema de adicciones. Pero la Exacto. plata que ganaba le habría permitido vivir tranquila, un pasar normal, porque vivía al alero de su mamá. La mamá la mantenía de alguna manera. Según ella, sí, porque se lo ofrecieron trabajar más horas, no le servía con eso nomás, porque por el tema de los horarios, los cursos. Y de repente pedía permiso cuando estaba trabajando porque tenía, no sé, una prueba, pedía permiso para dar la prueba online.
Ahora, ¿les consta lo del curso? Ahora uno pone en duda todo. Sí, ¿Habrá claro, estado todo puede ser personalmente mentira. haciendo Sí, un claro. curso? Mira, sí, porque nosotros de repente nos metíamos ahí en esos computadores donde estaba ella, o de repente Ya. cuando estaban hablando por teléfono le ponían voz alta, la persona le hablaba, un profesor especialmente, o cuando tenía pruebas que llamaba para saber la nota. Claro. Ahora, uno la ve ahí en la imagen. Esto fue ayer en la audiencia de formalización y algo que nosotros comentábamos aquí ya en la interna es su calma, que nos impresionó, o su frialdad Es que esa también es la uno calma, podría decir. esa es la Karina que yo conocía, Tenemos, con esa calma. tenemos un testimonio de Yasna que nos ha llegado, que es completamente distinto a lo que tú nos dices. No te estoy poniendo en telejuicio a ti, sino lo que la versión que ella, les comillas, vendió a ustedes. Claro. Exactamente. Es alguien que trabajó entre el año 2020 y 2022 con Karina. Y dice, hola, yo trabajé con Karina Prida 2 años, entre el 2020 y el 2022, en modalidad teletrabajo. Ya. O sea, una cosa online. Online. Y era muy problemática. Generaba problemas. Ella estaba en mesa de ayuda y muchas veces peleaba con los clientes. Muchas veces se tuvo que volver a llamar para pedir disculpas a los clientes por el trato e insultos. Con sus compañeros de trabajo nadie la soportaba, además de ser autorreferente y generar conflicto con todo el mundo y las mentiras que generaba. Cuando la echaron del trabajo fue un alivio para todos los que estábamos ahí. Mira, en ese sentido, la autorreferencia sí era muy autorreferente. En ese sentido sí, pero agresiva, o ponte tú, nosotros igual éramos servicio al cliente. ¿Ya? ¿Y cómo? Tenía una paciencia que yo, de hecho, a veces yo no tenía la paciencia con los clientes, pero ella sí tenía una paciencia y lo escuchaba. Y nosotros le decíamos, ya, baja tu tiempo, que estáis muy alto, te estáis demorando mucho, del TMO que le llamamos nosotros. Ay, que hay que escuchar al cliente, que está molesto, que hay que entenderle, bla, bla, bla. Y todo siempre fue una Karina super light. Qué tremendo. Tal cual como se ve cuando se ve ahí en el tribunal. De hecho, esta misma chaqueta la llevaba siempre para el trabajo. Esa que es la que sale ahí en la imagen, No la que sale de San Bromito. en el Centro de Justicia. Sí, esa que va entrando ahora ahí justo. Esa misma chaqueta. Es que te digo que es un perfil de película porque va adoptando distintas personalidades. Claro. Porque resulta que entre los testimonios que tenemos entre este familiar, el de Yasna, el de este otro señor que trabajó con ella, Claro. Va adaptando la personalidad según donde está y quizás en algún momento va perdiendo un poco más la paciencia. Que en No, y otro- puede que ser en otro porque sitio. claro, dentro del grupo éramos como las dos mayores. Entonces yo tengo una personalidad un poco más fuerte que ella. Ya. Entonces era como que igual, como que conmigo no... Se sometía. No, claro, no, se dejaba nomás Se conmigo. dejaba, Era no como, sabía con quién... claro. Y el grupo que teníamos eran todos los chiquillos así como súper light, igual todo. Fue buena onda. Claro, pero en la pega anterior a la tuya, la experiencia fue súper distinta. Era lo contrario. La echaron, de hecho, por malos tratos a los clientes y ella me da la idea como que aprende de eso y en la siguiente pega, en la Claro. usted, al cliente hay que escucharlo. Esa La parte supera, la claro. cambia. Claro. Pero lo de autorreferente lo mantiene. ¿Ella en qué sentido era Sí. autorreferente, Yasna? No sé, pues que yo soy así, yo hago esto, yo soy... No, yo eso no lo haría así. Todo desde Como ella. un ejemplo de... Todo el yo-yo. Como se dice el complejo del yo-yo. Era yo. Claro. Y nosotros le decía, nosotros a ella yo le decía, aquí los yo-yo ya no existen ya. Aquí todos tienen opiniones. ¿Y qué te decía? Se reía, ¿no? Se reía. Buena para fumar, nos compartíamos los cigarros. Mira. Claro. Eso. Y compartía con el resto. ¿Tenía amigos, amigas? El más grupo, allá de nosotros compañeros? éramos como 15. ¿Ya? Y normalmente éramos 10, almorzábamos todos juntos, salíamos a los breaks juntos. En la mañana nos esperábamos afuera antes de entrar a la pega para fumarnos un cigarro de entrada, como decíamos, un cigarro para que no vamos a durar hasta las 10 y cuarto, una cosa así.
Impresionante, Yasna, tu testimonio, porque realmente uno va armando ahí un perfil de su personalidad. Ella, ayer la veíamos, yo pongo énfasis en ese punto, muy tranquila en la audiencia de formalización, acusada de uno de los delitos más graves del que una persona puede ser acusada, que es un parricidio. Hemos conocido los detalles, muchos de ellos ni siquiera los vamos a comentar de cómo habrían ocurrido las cosas. Entonces me imagino el impacto que esto ha sido para ti y para otras personas que la conocieron. Así que te queremos, terrible. Agradecer, Yasna, por ese testimonio. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, igual, Julito, saludos, eres mi gran ídolo. Gracias, señora Yasna. Siempre, aunque todavía te sigo en todos tus programas. Muchas gracias. Le mando un besito. Y sigue así nomás. Gracias, Yasna. Que esté Esos son los periodistas que necesitamos. Gracias, le enviamos